Amigas, amigos, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cosas realmente se le están poniendo muy complejas en este intento por lograr la reelección. Y es que no solo en Estados Unidos, Donald Trump está perdiendo confianza entre el pueblo estadounidense, sino a nivel global hay una creciente desconfianza hacia la forma en cómo hace gobierno, en cómo hace política el magnate Donald Trump. Es interesante el escenario que se está dando ya a pocas semanas de que se realice la elección en Estados Unidos y el candidato demócrata Joe Biden sigue adelante en las encuestas. Quédate a conocer este análisis que se hace de cómo van las elecciones en Estados Unidos. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 16 de agosto del 2020. Información muy interesante de lo que está ocurriendo en el contexto global respecto a cómo están mirando al estadounidense Donald Trump de cara a este intento que realiza para lograr la reelección, seguir siendo presidente de Estados Unidos, y todo parece indicar que el saldo es bastante negativo para el magnate estadounidense. En algún momento llegó a pensar Donald Trump que él podía hacer lo que quisiera desde la presidencia de Estados Unidos, pero se ha encontrado con un gran muro. De hecho, en el partido republicano hay voces que ya no confían tampoco en el presidente estadounidense. De hecho, miran muy lejos la posibilidad de reelección de Donald Trump, y en el contexto global ocurre la misma situación. Y lo que prevalece es una constante desconfianza global en Donald Trump. Los expertos advierten que Estados Unidos ha perdido la autoridad moral de mano del presidente Donald Trump. Y vaya que esto es bastante interesante, que sea el propio presidente de Estados Unidos el que genera pues toda esta percepción en el contexto internacional. A las pocas horas de la explosión de Beirut, cuando todo era incertidumbre, el presidente Donald Trump compareció en una de sus supuestas ruedas de prensa sobre el coronavirus. La COVID-19 es casi siempre lo de menos para él. Así que, como el que habla de meteorología en el ascensor, Trump aseguró sobre la tragedia libanesa que algunos de nuestros grandes generales piensan que ha sido algún tipo de bomba. En tiempos normales, que el presidente de la mayor potencia militar y con más capacidad de espionaje hiciese semejante afirmación, habría encendido las alarmas en el mundo. ¿Qué pasó? Pues eso, que en términos meteorológicos fue como si se escuchara llover. A nivel global hubo indiferencia total. Al día siguiente, Mark Esper, secretario de Defensa, consideró que lo sucedido en la capital del Líbano se debió a una negligencia, pero Trump, incapaz de aceptar un no por respuesta, perseveró. Puede ser una bomba o no, quién sabe, insistió. Esa es la palabra del presidente de la nación, líder del planeta. Si bien el daño es difícil de medir, Estados Unidos ha perdido mucha de su autoridad, recalca Margaret Macmillan, profesora de la Universidad de Toronto, en su artículo ¿Qué pasado es el prólogo?, que publica la revista Foreign Affairs en su número de septiembre-octubre bajo el título genérico El mundo que construyó Trump. Esa pérdida de autoridad se evidenció con claridad este pasado viernes en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU. Transcurrida una jornada escasa desde que Trump capitalizara el anuncio del establecimiento de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, facilitadas por la antipatía que ambos países sienten por Irán, Estados Unidos sufrió una descalificación diplomática de sonrojo. El Consejo de Seguridad, brazo ejecutivo de la ONU, rechazó su propuesta de extender indefinidamente el embargo de armas al régimen de Teherán. Esta derrota exhibe su cada vez más profundo aislamiento. Rusia y China se opusieron a Washington. Normal. El meollo es que los amigos, Francia, Alemania y el Reino Unido, se abstuvieron.
Solo República Dominicana y Estados Unidos votaron a favor. Este descrédito se suma a la mala imagen que el país está dando con la militarización de las calles contra las protestas antirracistas y al encarar la crisis sanitaria. Trump, que usa términos de guerra civil para denigrar a los manifestantes, reitera que lo estamos haciendo muy bien en la gestión del coronavirus, mientras Estados Unidos es la única nación en la que el patógeno no ha dado pausa en 6 meses, donde hay cerca de 60,000 infectados diarios, récord mundial con 5.13 millones de casos y mueren más de 1,000 personas cada 24 horas desde hace semanas, con picos de 1,500 y una suma absoluta de 169,000 difuntos. Esta problemática época no es del todo culpa de Trump, pero ha empeorado las cosas. La adulación por los dictadores, especialmente procediendo del líder del país más poderoso del mundo, no resulta razonable. Esto alimenta egos y apetitos, señala Macmillan. La respuesta caótica e irregular de Washington a la pandemia ha hecho a la población de Estados Unidos más vulnerable al virus. Su renuncia al control de armas ha hecho del mundo un lugar más peligroso. El acoso de Trump a sus aliados y sus ataques a la OTAN y a la Unión Europea ha debilitado los lazos que han funcionado por décadas. En enero del 2017, antes de arrancar el mandato de Trump, Richard Haass, presidente del Laboratorio de Ideas, Council on Foreign Relations, publicó el libro Un mundo en desorden. Hoy el desorden es considerablemente mayor. La mayoría de problemas que Trump heredó ha ido a peor en la medida que ha ignorado muchos. La negligencia no ha sido benigna, indica Haass en esa misma revista. La posición de Estados Unidos en el mundo ha caído por su ineptitud al afrontar la COVID-19, su negación del cambio climático y el rechazo de refugiados inmigrantes, además del azote continuo de los tiroteos masivos y el racismo endémico, señala este diplomático que trabajó en el gobierno de Bush hijo. Al país no solo se le ve menos atractivo y capaz, sino que es también menos confiable con su retirada de acuerdos multilaterales y distanciándose de sus aliados. Los aliados observan a Estados Unidos de manera diferente. Las alianzas se basan en fiabilidad y previsibilidad. Se ha sembrado semillar de dudas. Si puede suceder una vez, puede volver a suceder. Resulta difícil reclamar un trono del que se ha abdicado. En este sentido, pues queda claro que Donald Trump ha generado pues un escenario de constante incertidumbre, desconfianza hacia su persona y eso obviamente le pega a Estados Unidos. Ben Rhodes, el que fuera asesor de seguridad nacional con el presidente Barack Obama, tercia en su artículo que Estados Unidos ha perdido terreno y la brújula de la nave del Estado marca rumbo en la dirección incorrecta. La preocupación global no se vincula simplemente a la calamitosa presidencia de Donald Trump, tiene raíces en el hecho de que el pueblo estadounidense eligiera a alguien como Trump. Habiendo visto a los estadounidenses hacer eso una vez, los líderes extranjeros y públicos se preguntan si Estados Unidos puede hacerlo de nuevo, en particular a la vista de la fidelidad del Partido Republicano. El próximo 3 de noviembre hay elecciones. Margaret Macmillan subraya que cuando Trump deje el cargo, ya sea en enero de 2021, de 2025 o en medio, el mundo estará en peor estado que en 2016. Y Nadia Chandler del Hudson Institute y ex de la administración Trump apostilla que sea quien sea presidente, los legisladores deberán adoptar nuevas ideas para la gobernanza del país en el mundo y nuevas ideas respecto a rivales como China o Rusia, estados que han manipulado las reglas del orden internacional liberal en su propio beneficio. Trump apuntó su visión esta semana. Rusia no interfiere en las elecciones, sino los demócratas al apoyar el voto por correo. El presidente Trump persevera en su idea de tener invitados a la reunión del G7 que debía haber organizado y que quedó en el limbo. Esta semana anunció que se espera celebrarla después de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Esta reunión ha pasado por varios contratiempos. Empezó por la elección que hizo Trump del escenario. Trató de que fuera su club de Mar-a-Lago, idea de la que desistió por el escándalo que suscitó. Luego, por culpa de invitar al presidente ruso Vladimir Putin.
Rusia fue expulsada por la anexión de Crimea en el 2014. El británico Boris Johnson y el canadiense Justin Trudeau dijeron que vetarían el encuentro programado para mayo si iba el ruso. La alemana Angela Merkel encontró una vía más diplomática, canceló su asistencia por el virus. Así está este panorama a nivel global en donde va creciendo diariamente la desconfianza a Donald Trump. Y bueno, este escenario nos ayuda mucho también a tener un panorama de cómo va pues todo este asunto de cara a la elección en Estados Unidos. Biden contra Trump, ¿qué dicen las encuestas sobre la carrera presidencial? El demócrata es el favorito de sondeos y expertos, pero el republicano conserva una opción entre cuatro de ser elegido. Y vaya que hay mucho interés a nivel global sobre este escenario. Pues en este seguimiento que hace el diario El País con datos de la carrera electoral en Estados Unidos, antes de la convención demócrata y una vez que se conocen los candidatos a presidente y vicepresidente de los partidos, se puede pues construir este escenario. El demócrata Joe Biden es el favorito de las encuestas, los expertos y las apuestas, pero basta pensar en 2016 para recordar una obviedad. Ser el favorito no te asegura ganar una elección presidencial. Los favoritismos además se mueven. Donald Trump empezó 2020 con la historia de su lado. Era un presidente que buscaba la reelección con la economía creciendo, que ha sido una situación tradicionalmente favorable. Pero esa ventaja se fumó con una pandemia que está acabando con 1,000 estadounidenses cada día y que ha provocado una crisis económica de consecuencias imprevisibles. Trump se mantuvo delante en los pronósticos hasta marzo, cuando el virus comenzó su expansión y las primarias demócratas se decantaron por Biden, que posiblemente era el rival que más temía. 4 meses después, el candidato demócrata lidera las encuestas con 6 o 7 puntos sobre Trump. El margen de Biden es considerable, pero no definitivo. Primero, porque faltan 3 meses hasta las elecciones y pasan muchas cosas. Segundo, porque una votación es incierta, incluso el último día. Siempre hay sorpresas. Y tercero, porque 2020 no es un año normal. No existen gurús ni algoritmos que sepan realmente quién va a ganar, pero tampoco tenemos que caer en el extremo de creer que las elecciones son absolutamente impredecibles. El equilibrio está en pensar en probabilidades. Y bueno, en ese sentido, hay estas encuestas, al menos 5 fuentes de pronósticos útiles y que se actualizan casi cada día. Biden es el favorito, pero relativo. Estas son las probabilidades de Biden y Trump para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos según diferentes predicciones. Modelo 538, sobre todo encuestas que se van realizando de manera constante, 72% para Biden, 28% para Trump. Modelo Economics, encuestas y fundamentos, 89 para Biden, 11 para Trump. Super Forecaster, expertos en predicción, 79 para Biden, 21 para Trump. Apuestas media de diferentes casas, ajustada, en fin, 58% para Biden y 40% para Trump. Y el mercado de predicciones en euros, ajustada, 55% para Biden y 40% para Trump. La predicción en la que más confío, dice Biden, tiene un 72% de probabilidades de ganar y Trump un 28%. Es decir, así está este panorama, pero resulta interesante también el contexto global en el que se están llevando a cabo estas elecciones en Estados Unidos. Pues ojalá nos des tu punto de vista, nos des tu opinión, es importante. Hasta la próxima.